grumetillos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Argonautas, vuestro podcast de arqueología subacuática y cultura marítima. Gracias por acompañarnos una vez más. Hola grumetes, bienvenidos a otro programa más de Argonautas de esta segunda temporada, episodio 2, y con muchísimas ganas otra vez de volver a encontrarme con vosotros. Y bueno, pues ya os acordáis que en el episodio anterior hablamos de navegación prehistórica, trajimos un montón de novedades, de noticias y tal, y este episodio por supuesto no va a ser menos. Dejaremos para presentar el tema un poco más adelante, pero primero quiero dar por supuesto la bienvenida a mis dos compañeros, mis fieles compañeros. Carlos Mico, buenos días, ¿cómo estás? ¿Has desayunado fuerte? Buenos días. Yo siempre desayuno fuerte, es la única forma de aguantar esta deriva existencial que es la vida. Oh, madre mía, sí que has desayunado fuerte. Madre mía. ¿Va bien de fuerza, va bien de potencia o qué? Virgen Santa. Has desayunado un poco Nietzsche, ¿eh? Ya veo ya. Sí, me lo he hecho tan vena. No, pero todo bien, todo bien. Encantado de estar aquí. Muy bien, y yo también, que estés aquí, que me acompañes un capítulo más. Y por el otro lado, esa risa tan aguda que nos está destrozando los tímpanos desde primera hora de la mañana. Chimo Soler, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué tal? Pues muy bien. Yo es que no he podido evitarlo, es que me ha pillado contrapié el ímpetu mañanero de Carlos. Os voy a preguntar, ¿cómo hay que empezar con energía? ¿Qué habéis desayunado? Dos semillas de chía, soy como un periquito. Desayuno al piste. ¿Semillas de chía? Semillas de chía, sí. Ay, por favor. Si eso os ha parecido triste, lo mío es aún peor. Me he dormido y he llegado justo y no llevo nada en el cuerpo. Ni un triste café. Joder, es que sois el peor. Esto no está bien. De verdad. Soy, o sea, entre el pajarito y el otro, que, madre mía. En fin, ¿con qué gente me he juntado? Menos mal que está Ana Belén al otro lado para reforzar un poco esto. Buenos días, Ana Belén, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Dime que tú has desayunado bien como una persona. Sí, he desayunado muy pronto, pero he desayunado bien. Muy He bien. desayunado tostadas, muy bien. Perfecto, como yo. Es que como Unas personas decentes. Exacto. De personas de bien, claro, es que eso ahí se nota. Somos el team personas de bien. Exactamente. Bueno, pues mira, ya que estás, Ana Belén, antes de que te pongas a currar y tal, cuéntanos, ¿qué te pareció el episodio anterior? Pues me pareció muy, muy interesante. Aprendí un montón, porque hablaste de algunas cosas que nunca me había planteado, la verdad. De cómo el hombre se echó a la mar y además de una forma muy divertida. Me reí un montón, la verdad. Muy recomendable. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y vamos a empezar con el siguiente episodio de Argonautas. Vamos a empezar con las noticias. Hoy, chicos, os traigo 3 noticias otra vez. En este caso son todas nacionales y me vais comentando a ver qué os parece. La primera, nos marchamos hasta Galicia, donde han excavado el San Giacomo di Galizia. Uy, qué mal lo he dicho, por favor, qué vergüenza. Un galeón de Felipe II hundido en 1597. Y bueno, lo que más ha conservado es la cubierta. La verdad es que tiene una pinta estupenda. ¿Es el galeón de Ribadeo? ¿Puede ser? No es el galeón. No. Vale. Ahora tengo que confirmarlo, perdonadme. Perdón, me tendría que haber callado. No pasa nada, lo buscaremos y ya está, no pasa nada. Lo buscaremos y ya está, esto no pasa nada, las cosas en directo. De todas maneras, no lo sé, no lo he leído, de verdad, ese no lo había leído. Y mira, y lo que más raro me parece es que se haya conservado la cubierta, que es lo primero que se pudre. Es decir, eso claro. lo leeré, lo buscaré y lo leeré. Sí. Sí, la verdad. ¿Por qué creéis que, bueno, tú sabes más, Chimo, por qué la cubierta es lo que es más raro que se conserve? Pues es muy sencillo, cuando un barco se va a pique, ¿vale? Y pensar que se hunde y se estampa contra el fondo del mar. Entonces, lo normal es que la estructura se mantenga, sobreviva, y entonces pues el teredo naval y los bichitos, las propias corrientes empiezan a cargarse el barco.
Entonces lo que pasa es que generalmente lo que está más arriba, que son los palos, la arboladura, la cubierta, se pudren y se deshacen, entonces los lados del barco se abren y se queda como una alfombra encima del mar. Y eso se cubre de arena por las corrientes y eso es lo que sobrevive. Entonces, claro, que haya sobrevivido la cubierta, lo único que se me ocurre es que cuando se dio contra el fondo del mar, se rompiese el barco por completo, cayese a plomo, la cubierta y la arboladura y todo, y la cubierta se quedase plana sobre el fondo marino y eso lo tapase la arena, pero no sé, no se me ocurre otra cosa. Bueno, pues yo os tengo que confirmar que sí. Muy bien, Carlos. Hey. Es en Rimadeo. Así que a ver si pronto podemos ir a ver. Ese proyecto mola Fue mogollón. grandísimo Miguel San Claudio. Uno de los más tops. Ojalá poder tenerlo en un futuro aquí, ¿verdad, chicos? Ojalá, madre mía, ojalá. Pasamos... Ay, tutto posible. Todo posible. Pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Esta vez hablamos de la Armada Española, que tendrá un buque para rescatar bienes sumergidos en el próximo año 2021, con un coste que llega a alcanzar los 192 millones de euros, ¿vale? El nombre del buque será BAM-IS, ¿vale? Y bueno, realmente este buque se ha hecho para evitar casos como el de la fragata Mercedes, que tanto hemos hablado en Áncora, que incluso Chimo dedicó un directo hace relativamente poco a hablar de este caso. Seguidme en Instagram. Bueno, venga. Chimo Soler 88. ya he hecho el spam, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que sí que puede paliar un poco todas estas cosas. Así que a tope con la Armada Española. Yo voy a decir una cosa, a lo mejor hablo de esto no es coña, hablo en un directo de Instagram porque es un tema para hablarlo, pero yo no voy a comentar nada porque me pondría a hatear y no quiero hacerlo aquí. Bien dicho, Chimo, porque yo sé por dónde vas y estoy de acuerdo. Vale. Solamente diré que la Armada, bien, ¿vale? Que les den recursos para estas cuestiones, pero Sigue siendo la Armada. hay arqueólogos que necesitan recursos, ¿no? O sea, que destinen recursos a los arqueólogos y mejor que un grupo de arqueólogos no van a hacerlo la Armada. Y no solamente eso es una de las razones, que es la de más peso, pero luego hay otra que me toca un poco la moral, que es el tema de lo de no, se pone este barco para evitar cosas como la fragata Mercedes. A ver, lo de la fragata Mercedes no lo van a poder evitar con barco o sin barco. Vale, quiero decir, lo de la fragata Mercedes se evita de otras maneras. Entonces, para gastarte ese dineral en un barco que va a estar en puerto sin hacer nada, dedica dinero a lo que dice Carlos, a la arqueología de verdad. Pero yo me temo, y investigué sobre esto, me temo que esto viene de las políticas del antiguo director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que su proyecto estrella era ir una vez al año y hacerse fotos con un mini submarino en la fragata, donde había estado la fragata Mercedes. Entonces, Qué claro, bonito. estas cosas hacen que tengas muchas fotos y aparezcas en muchos periódicos, pero son cascarones vacíos. Entonces, yo no quiero soltar mucho hate, voy a parar. pero No quería hablar, te has quedado a gusto, bajo. No, bien. Esperemos que la ley Mordaza no llegue hasta aquí por ahora. Pero bueno. Bueno, pues ahí lo dejamos. Que si alguien nos escucha, pues que se haga eco de la noticia, ¿vale? Y pasamos a la última noticia. No sé si recordáis, en febrero del año pasado, estamos hablando de febrero de 2020, antes de una pandemia mundial, no sé si os suena de algo, hubo una pedazo de tormenta, por no llamarlo de otra forma, que se llamaba Gloria. ¿Recordáis a Gloria? Que azotó toda la costa levantina, Cataluña, bueno, Valencia, Murcia, de todo. Bueno, pues también ha traído consecuencias buenas nuestra amiga Gloria, ya que la tormenta que tenía desde 1883 embarrado un buque llamado Georgia en la costa de Girona, pues gracias a la tormenta se ha podido mover todo eso y hemos descubierto el buque. ¿Qué os parece estas cosas? Lo que trae el cambio climático, cosas positivas también, ¿no?
¿Cómo se llama? Serendipia, ¿no? Serendipia. Un hallazgo afortunado y no buscado, ¿no? Pues eso. Bien, suerte, un golpe de Sí, suerte. pero está pasando mucho eso. Quiero decir, ahora vamos a verlo más veces, de cosas que estaban sumergidas o enterradas y que van a barrerlas. Entonces, vamos a ver, yo creo que vamos a ver más cosas de estas. Vale, pues muy Pues bien, chicos. Pasamos a nuestro tema en cuestión. ¿Cuál es el tema en cuestión que trataremos hoy en este segundo episodio de Argonautas? Y para eso nos lo va a presentar Chimo Soler. Preséntanos, ¿cuál es el tema? Pues el tema es un tema que me apasiona, que es el de los hermanos Barbarroja. Que todo el mundo se piensa que eran piratas del Caribe, pero en realidad eran un grupo de hermanos de Grecia. Sí, aquí tengo que hacer yo hincapié por qué todo el mundo se piensa que los Barbarroja eran piratas del Caribe. Pues investigando y tal, claro, aparte de Hollywood también hubieron cómics y demás en los que los vestían como, pues, los vestían de época renacentista y era como, nada que ver. Hoy hablaremos de los verdaderos hermanos Barbarroja y de la historia que hay detrás. Comenzamos. Adelante, Carlos, cuéntanos de dónde vienen esta gente. Pues nada, esta gente, los hermanos Barbarroja, nacieron a finales del siglo XV en la isla de Lesbos. Finales del siglo XV. Contexto, pues Mediterráneo en disputa entre las flotas cristianas y los musulmanes, los otomanos. Hay que tener en cuenta que en aquella época podríamos decir que el Mediterráneo era el mundo conocido. Quien dominara el Mediterráneo iba a dominar, pues eso, el mundo. El Mare Nostrum. Y el Mare Nostrum, exacto. Y en aquella época la parte del Mediterráneo oriental, donde está Lesbos, estaba controlado por el sultán Mehmed II, que había conquistado Constantinopla. Eso os sonará, ¿no? La caída del Imperio Romano de Oriente. Sí. Y nada, nacen en un contexto de pugna. Y en ese contexto va a determinar, como nos pasa a todos, que el contexto determina nuestra vida, va a determinar la vida de los Barbarroja, que se van a dedicar a hacer cositas en el Mediterráneo y sobre las cuales nos va a hablar Chimo, que es el que le mola mogollón. Sí, o sea, Chimo estaba incluso un poco, tengo que decirlo, un poco pesado con este tema. Yo es que a mí esto me flipa. Yo cuando conocí la historia de los Barbarroja no daba crédito y me da un poco rabia de que sean tan desconocidos y de que los compongan ahí como en piratas ingleses del siglo XVIII, ¿sabes? Entonces, esto para mí es un poco de justicia. Exacto. Pues mira, Chimo, nos vas a hablar del primero de los Barbarroja, Aruj Barbarroja. Y cuéntanos, ¿qué esconde? Aruj Barbarroja era el segundo de 4 hermanos, ¿vale? Por nombrarlos un poco para que los vayamos conociendo. Estaban Aruj, que fue el primero de ellos, fue el primero que fue importante. Luego estaba Heiredin. Con Heiredin, si lo buscáis en internet, vais a encontrar 800 formas de escribirlo. Heiredin, Keiredin, Karadin, ¿vale? Entonces, yo he elegido un poco una que estaba así un poco castellanizada, pero bueno, Heiredin, vamos a llamarlo, ¿vale? Y luego estaba Ilias e Isaac, ¿vale? Eran los 4 hermanos. Estos 4 hermanos, como ha dicho Carlos, nacen en Lesbos, ¿vale? Nacen en Lesbos al poco tiempo de la caída de Constantinopla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ellos vivían en un contexto en el que el Imperio Otomano era el Estado, ¿vale? Ellos vivían en el área de influencia del Imperio Otomano en pleno apogeo, además, cuando estaban que lo partían. Entonces, ellos tienen una empresa familiar que es la del comercio marítimo, ¿vale? El comercio de transportes marítimo. Y todos trabajan ahí con su familia y demás. Ellos tienen algunas naves que les pertenecen a la familia y trabajan como mercaderes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Mediterráneo era peligroso. Era peligroso porque, como decimos, estaban en constante pugna. Y aquí va un pequeño primer inciso que quiero hacer, ¿vale? Que creo que ya comentamos algo en el programa que hicimos de la piratería. Hablando de las piratas, las mujeres pirata, que hablábamos de que hay una línea muy delgada entre corsario y pirata, ¿no? Pirata es el que te ataca a ti y corsario es el que te defiende, ¿no? Porque está a servicio de tu rey. Entonces,
le atacaron a Aruj e Ilias, que era uno de los otros hermanos. En el 1499 les ataca una nave de los caballeros de la Orden de San Juan, que desde el punto de vista cristiano eran caballeros corsarios, y desde el punto de vista otomano eran un grupo de piratas. Entonces les atacan, y como la nave era suya y la carga era muy valiosa y demás, ellos cometen el error de resistirse. Se resisten, hay una breve pelea y matan a Ilias, al hermano de Aruj. Y a Aruj lo hacen prisionero y lo ponen a servir en galeras, a darle a los remos de las naves de los caballeros de San Juan, durante 3 años, hasta que es rescatado por su hermano Heiredin, del que después hablaremos. Entonces, esta experiencia en la que matan a su hermano y a él lo ponen como un esclavo durante 3 años, cambia a Aruj, ¿vale? Lo convierte en lo que luego sería, ¿vale? En muy pocos años, aquí hay una de esas lagunas que hay de vez en cuando en la historia de esta familia, que hay una pequeña laguna en la que de repente Aruj vuelve a aparecer al mando de unas poquitas naves, ya como pirata, ¿vale? Ya como pirata, que lo que está buscando es atrapar naves cristianas, y especialmente parece ser que buscaba a barcos de la Orden de San Juan, ¿vale? Personalmente no me extraña que Aruj cambiase y se hiciese pirata después de eso, ¿verdad? Es como, Claro, te han matado a un hermano, está vete a saber en qué justificado. condiciones. Justificamos que es un pirata por una buena razón. Sí, lo entiendes perfectamente. Sí, o sea, puedes hacer 2 cosas, o meterte a pirata o meterte a estudiar Derecho. Entonces, pues lo que tenía más cerca era a pirata y ya está, y se metió a pirata. Y ya está. Comprensible. Y ya está, sí. ya está. Entonces, la cuestión es que le fue bien, ¿vale? Le debió ir bien porque en pocos años empieza a hacerse una fama, ¿vale? Una familia en toda la zona de las islas griegas y el Mediterráneo oriental, ¿vale? Y empiezan a sumarse piratas o naves piratas a su flota, ¿vale? Y es lo más importante. Empieza a pactar con sultanes de la zona, ¿vale? De pequeñas islas, de zonas costeras. Y estos sultanes, a cambio de pues unos impuestos, ¿vale? De todas las cargas todo lo que tú captures, nos das X porcentaje, y cuando vengas aquí vas a tener un puerto seguro, ¿vale? Eso es lo que llamamos comúnmente un corsario. Entonces, él empieza a hacerse famoso y a recibir este tipo de tratos con sultanes. De hecho, en 1503 él toma la isla de Yerba, conquista la isla de Yerba y la establece él ya mismo como su base personal. Esto para mí. Claro, o sea, sin tener ningún tipo de sultán por encima de él poniéndole condiciones. Se monta su isla tortuga personal ahí en la isla de Yerba. Y este mismo año, de los 2 hermanos que le quedan, uno de ellos se une a él, Heiredin, ¿vale? Que era el más pequeño que él, ¿vale? Y Heiredin ya empieza a trabajar con él. En 1504 pasa una cosa muy importante, que es que ellos trabajaban en el Mediterráneo oriental, pero en el Mediterráneo oriental pues había constantes luchas entre los sultanes y las tropas castellanas y de la Corona de Aragón, porque se acababa de conquistar, o sea, estaba recién conquistada Granada, Castilla quería expandirse, se había descubierto América, pero estaba tardando en progresar aquello. Entonces, sobre todo la Corona de Castilla se lanza a tomar posiciones en el Mediterráneo occidental, el Ceuta, Melilla, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, el sultán de Túnez tiene la grandísima idea de llamar a Aruj para que vaya a ayudarle a luchar contra los españoles que estaban en una fortaleza que había justo al lado de la zona donde ellos vivían, ¿vale? Sí. Entonces, este sultán de Túnez le llama y para utilizar sus tropas, porque él no tiene suficiente capacidad. Entonces ellos empiezan ya a operar en el Mediterráneo occidental. Y ya tienen bases en el Mediterráneo occidental. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empieza a atacar por primera vez las costas de la península ibérica, de Francia, de Italia. En estas fechas se le suma también su hermano Isaac, que es la última aquí vez que lo veremos. empieza lo que es la sangre, ¿no? Exacto, aquí Aruj empieza a venirse arriba. Se empieza a hacer callo. Claro, porque él ya se ha hecho famoso en el Mediterráneo oriental y de repente empieza a operar en el Mediterráneo occidental. Y los corsarios, musulmanes empiezan a... Bueno, musulmanes y cristianos, que esto hay que decirlo, pero hoy no vamos a entrar en eso. Pero los corsarios y los piratas en general que quieren unirse a un caballo ganador, empiezan a unirse a su flota. Entonces, él empieza a hacer ataques por todo el Mediterráneo occidental, y es curioso porque en este momento, en el 1512, le arrancan un brazo de un tiro. Y se pone una prótesis de plata con forma de brazo. Es que es muy de pirata de película. Sí, o sea que nunca ha sido pata de palo, sino que es brazo de plata.
Claro, este tío lo llamaban Aruj Brazo de Plata, claro, o sea, es muy punk, a mí me encanta. Pero eso tenía que pesar, Joder, ¿eh? que sí. Ostras, veas. No veas, Eso no tiene veas. que pasar como un Te morro. vas al agua y te vas a palomo, ¿eh? Sí. A ver, yo imagino que sería una prótesis de madera o de algo así y de que estaría recubierta de plata, porque un brazo macizo de plata, ¡fua! Eso tiene que costar un quintal y pesar un huevo también. O sea que yo quiero pensar que era un recubrimiento de plata y que él decía que era de plata maciza, pero bueno. La cuestión es que Un momento. Perdón. Sí. Pero enciende una bombilla. El capítulo ese de los Simpsons de la lengua de plata, de Jerry Springsteen, a lo mejor. Es verdad. ¡Ostras! Cuidado, que no es ninguna tontería, Los Simpsons siempre Siempre visionarios. ahí, Visionarios, totalmente. Cuidado, Grande, grande. Sí. Estoy callado, pero estoy pensando. Muy bien, muy bien. Sí. Vale, después de esta aportación de mierda, continúa. No, a mí me ha encantado, o sea, no lo he pensado, no se me hubiese ocurrido en la vida. La cuestión es que en esta época en el Mediterráneo occidental, Aruj se está viniendo arriba con su brazo de plata y al mismo tiempo Fernando el Católico, como decíamos, está asentando plazas fuertes para Castilla y para Aragón, también lo está haciendo Portugal, en toda la zona del norte de África, pues eso, para luchar contra la piratería que estaba provocando y que estaba fomentando Aruj, ¿vale? Entonces, a la muerte de Fernando en el 1516, el sultán de Argel dice: ¡ah! Es mi momento, voy a sacudirme el yugo castellano y voy a hacerme con la fortaleza que tengo aquí en mi ciudad, ¿vale? Porque en Argel había una fortaleza El que Peñón se de llama Argel. el Peñón de Argel, que dominaba la ciudad. Entonces el sultán de Argel estaba subyugado a la corona castellana y a la corona de Castilla de Aragón, por eso, militarmente, básicamente. Entonces, este señor, cuando muere Fernando, aprovechando un poquito el jaleo que había sucesorio, decide llamar a Aruj para que le ayude a echar a los españoles del Peñón. La cosa es que, bueno, Aruj ataca, pero el Peñón estaba muy bien defendido, se pasan varias semanas pegándose tiros, y esto lo he resumido mucho, ¿vale? Este capítulo, el guión está ultra resumido, porque aquí lo único que voy a decir es que el sultán que contrata a Aruj muere en extrañas circunstancias. Y automáticamente Aruj se autoproclama sultán de la ciudad. Casualidad, no lo sé. ¿No? Suena a Juego de Tronos, la verdad. Un poquito. Antes de continuar investigando de toda esta movida en el Peñón de Argel y tal, encontré, no sé si lo habéis buscado vosotros y tal, pero es un documento súper guapo. Ya sabéis que soy una friki de los documentos antiguos de paleografía y demás. Encontré una carta escrita por un judío que asistió a esa batalla y dice cosas tan interesantes como, los leo un fragmentito de lo que hay en la carta, ¿vale? A otro día mandó que toda su artillería tirase al peñón, de manera que tiraron todo el día y la noche, dándoles mucho trabajo a los de la isla. Así que los cristianos amanecieron trabajados y pusieron atalayas 1 hora antes del día a guardar la mar, y las fustas arrancaron el remo de dicho puerto, y cercaron la isla por parte del levante y del poniente. Está un poco así escrito porque al final ya sabéis que es Sí, un los documento documentos. antiguo, hay algunas faltas y tal, pero es muy curioso el documento y os dejaré las fotos porque la verdad es, a los que nos gusta Qué guay. esto, es una maravilla. Y puedes continuar. Sí, claro, es que los documentos de esta época, que sobre todo testimonios directos, enriquecen un montón lo que sabemos de estas cosas, ¿no? Entonces, hay un momento en el que se establa esta batalla y mientras está la batalla, el sultán evidentemente no iba a luchar y estaba en su casa y es asesinado. Se dice que fue asesinado mientras se duchaba, ¿vale? Mientras se bañaba en una bañera y demás. Aruj se autoproclama sultán y automáticamente pues se genera un jaleo. Estamos hablando de que mientras está ocurriendo todo esto están pegándose cañonazos, como describía el documento. Claro. Y empieza una lucha de poder interna en Argel por hacerse con el control, los partidarios del sultán, de los partidarios de Aruj. Total, que al final Aruj consigue cargarse a sus enemigos y se establece como el dominador de la ciudad. ¿Esto qué hace? Que automáticamente se enemista con algunos de los sultanes de alrededor que tenían alianzas con el sultán de Argel. Entonces, aquí se genera un problema porque él mantiene como aislada el peñón de Argel, ¿vale? Lo deja como asediado
sin poder conquistarlo porque estaba muy bien defendido, y se dedica a tomar las fortalezas y las ciudades de los sultanes vecinos, ¿vale? Y empieza a derrocarlos uno a uno. Entonces, en este momento, el gobernador de Orán, Diego Fernández de Córdoba, decide que viendo la que se estaba liando y el poder que estaba tomando Aruj, había que reaccionar, ¿vale? Que había que hacer algo, porque si no este tío se iba a hacer el amo y iba a ser un tío peligroso, lo veía venir. Entonces solicita ayuda, va a pedir audiencia a Carlos I de España, V de Alemania, ¿vale? El emperador recién llegado a la península ibérica, le explica la situación y el emperador le concede una serie de fuerzas militares, una gran coalición militar para ir a atacar a Aruj. Aruj en este momento se había instalado un poquito de tierra adentro, ¿vale? En una ciudad que se llama Tremecén. Y en Tremecén se había instalado, rodeado también de sus enemigos. Entonces, Diego Fernández de Córdoba se alía con una serie de tribus bereberes que estaban luchando contra Aruj y ataca Tremecén. El resumen es que toman Tremecén, Aruj huye, pero en el desierto, o sea, en el camino entre Tremecén y Argel, lo pillan, ¿vale? Lo persiguen con caballería y con camellos bereberes y lo apresan y lo matan, ¿vale? Y ahí acaba la historia de Aruj. Pero Vale. no Tenemos más termina la hermanos, historia. ¿no? Tenemos... Claro, no termina la historia de los Barbarroja. De hecho, ahora es cuando la historia de los Barbarroja se pone interesante de verdad. Y realmente la que más se puede llegar a conocer, ¿no? Al final este es Claro. el hermano que más podemos llegar a conocer. Así que adelante. Claro, Aruj, ¿Qué pasó con Aruj. Jeredín? Claro, Aruj era un sanguinario, ¿vale? Era un bestia, un animal, era muy bueno, pero era conocido por ser... O sea, era más temido, ¿vale? Que era más un tirano que un líder, ¿vale? Y gobernaba por el miedo y el respeto y el temor que infundía. Sin embargo, Kheireddin, este hermano que años atrás le rescató de las galeras, un año después de la muerte de Aruj, consigue reunir a todos los seguidores de su hermano y en 1518 vuelven a Tremecén, de donde habían expulsado a su hermano y lo habían matado, y la reconquista, ¿vale? Y se vuelve a instalar allí. Hereda todos los títulos de Aruj, hereda su apodo, Barbarroja. Parece ser que el que tenía la Barbarroja era Aruj, pero Kheireddin hereda el apodo. Bueno, hay muchas ilustraciones en el que también lo pintan como pelirrojo. Pero Sí, bueno, a Kheireddin puede ser, no sé, a lo mejor me estoy equivocando en eso. Que es un nombre con gancho. Es un nombre con gancho. Comercialmente está bien, mola. Como nombre artístico está bien. Entonces, viendo esto, ahora que ya viene el meollo de la cuestión, la enjundia, ¿vale? Ahora ya viene lo importante, porque es que a Kheireddin no le había pillado esta batalla, ¿no? ¿Dónde estaba Kheireddin mientras mataban a su hermano? Pues resulta que su hermano, como sabía que Kheireddin tenía más capacidad diplomática que él, lo mandó a negociar con el Imperio Otomano, ¿vale? Y cuando vuelve un año después, como os he dicho, a tomar Tremecén, no solamente vuelve con los antiguos seguidores de su hermano Aruj, sino que vuelve con tropas otomanas. Estamos hablando de un ejército profesional, con tropas constantes, ¿vale? Con tropas regulares, que saben lo que es combatir de forma profesional, y se vuelve y con el apoyo del emperador del Imperio Otomano, del sultán, que le dice que todo lo que conquiste en el Mediterráneo occidental será en nombre del Imperio Otomano, pero que él actuará como gobernador. Entonces, allí que va nuestro amigo Kheireddin, hombre, ves, ahí tiene el apoyo ya de una entidad fuerte. Total. Entonces empieza a conquistar todas las plazas que puede en el norte de África con una serie de tropas que eran capaces de resistir un ataque como el que había matado a su hermano. Porque al fin y al cabo el problema de Aruj era que sus tropas todas eran piratas, eran gente que estaba acostumbrada a luchar en el mar, pero no a hacer batallas campales. Muy anárquico todo. Claro. Y ahora el Kheireddin ya viene con un ejército regular, aparte de sus corsarios. Entonces, él empieza a trabajar, cuando empieza a conquistar estas plazas, a asegurarlas, él empieza a hacer una cosa que aquí, en la historia de España, deberían explicársenos, pero no se nos explica, que es que hubo un goteo, más que un goteo, un chorreo tremendo de inmigración desde Granada y desde las últimas zonas musulmanas conquistadas por los cristianos en la península ibérica hacia el norte de África. Y la mayor parte de la gente, y este tráfico de gente lo llevó a cabo Kheireddin, ¿vale? Gente que huía de los cristianos para poder vivir en zonas plenamente musulmanas. Entonces estos viajes de incógnito los hacía Kheireddin.
y no se traía a cualquiera, o sea, es decir, cualquiera podía viajar con él si quería ir a las zonas musulmanes, pero la mayor parte de la gente que huía eran médicos, ingenieros, arquitectos, ¿vale? Eran las élites más las intelectuales, ¿no? Las clases medias. Entonces, esta gente supuso una inyección demográfica tremenda para esas ciudades del norte de África que estaban despobladas, pero no solamente eso, sino que lleva a intelectuales, artesanos, poetas, comerciantes, gente con dinero, y que de repente le da un empujón tremendo a esas plazas del norte de África y permite a Giredrin armar una flota tremenda que a partir de 1519 empieza a generar el terror en el Mediterráneo occidental. Que me los encuentro yo por la calle y cruzo de acera. Claro, es que empieza a hacer una serie de ataques y el emperador Carlos vuelve a mandar en el 519, que era cuando decía, mandan una flota aliada de naves españolas e italianas a tomar Argel para acabar con Giredin. Y Giredin los intercepta y los destruye por el camino. ¿Vale? Destruye por primera vez una flota cristiana entera. Luego manda barcos, manda tropas a ayudar al sultán otomano a tomar la isla en la que estaban Rodas, a tomar la isla en la que estaba la Orden de San Juan. Y la Orden de San Juan es expulsado de Rodas en 1523. Entonces, a partir de ese momento, ellos se convierten en el terror. Se convierten en el auténtico terror. Y el Imperio Otomano pasa a dominar de forma virtual lo que es el Mediterráneo entero, no solamente el Mediterráneo oriental. Entonces, aquí pasa una cosa también muy importante, que ya es el culmen, que ya es cuando Giredin está on fire, que es que en 1534, el sultán le pide que vaya a Constantinopla, ¿vale? A Estambul, a armar una flota. Entonces, él se pasa un invierno entero enseñándole a los carpinteros cómo mejorar las naves, a entrenar al ejército otomano en la lucha en el mar, a prepararlos, a que se entrenen con sus corsarios. Una puesta a punto. Una puesta a punto y generan la mayor flota que ha visto el Mediterráneo hasta ese momento. Entonces, él sale en el 34 del puerto de Estambul con 80 naves principales, más luego las auxiliares, bajo su mando directo, con toda la confianza del sultán. Y empieza una campaña de conquistas en la que conquista Coroni, conquista Lepanto, ataca Calabria y Mesina, ataca Campania, bombardea Capri y Nápoles, llega a bombardear Ostia, que es el puerto de Roma, toma Túnez, o sea, huyen varios sultanes que eran como vasallos del emperador Carlos, huyen y él toma sus posiciones. Entonces, claro, esto empieza a ser un auténtico problema porque está atacando todas las plazas fuertes de los cristianos en el Mediterráneo. Y no solamente eso, está conquistándolas. Entonces él se va conquistando poco a poco hasta que el emperador decide mandarle a Andrea Doria, del que no hablaremos hoy aquí, pero que fue como su archienemigo, ¿vale? Su archienemigo de cómic, con el que estuvo pegándose de tiros durante toda su vida, a interceptarlo, ¿vale? Entonces, pero bueno, él lo pone sobre aviso, esquiva esta flota cristiana y conquista Capri. Llega a Capri, la conquista, la fortifica y desde allí vuelve a Argel esquivando de nuevo a la flota que habían mandado contra él, y cuando pasa un poquito de tiempo y se enfría un poco la cosa, lanza un ataque salvaje contra las Islas Baleares y las bombardea. Entonces, esto lo estamos hablando muy rápido, pero estamos hablando cientos de muertos, miles de presos que van al mercado de esclavos, un constante desaparición de barcos mercantes que interrumpen las rutas comerciales. Esto fue un auténtico dolor, esto era muy... Escabechina. Sí, sí. Pues claro, era una escabechina, tío. Y aquí es de verdad empieza la leyenda de los Barbarroja, la leyenda del terror de los Barbarroja, cuando Giredin empieza a atacar a todo Cristo por todos lados. Entonces, ellos empiezan pues eso, a destruir todas las flotas que manda el emperador contra él y a atacar todas las ciudades. Entonces llega un momento en el que el emperador Carlos se le hinchan tanto a las narices que decide armar la mayor flota cristiana juntada jamás, ¿vale? Para atacar a Argel y matar a Giredin, como había hecho con su hermano mayor, con Aruj. La broma ya no tenía gracia y... Exacto. Claro, pensemos que aquí en este momento el emperador Carlos estaba pues empezando a tener las guerras con los protestantes, estaba en guerra constante con Francia. Imaginaos cómo tuvo que tocarle las narices a Carlos para que Carlos dejase todo el frente europeo suelto para enfrentarse a él. La cuestión es que Carlos... Es que Cuidado con los Carlos, cuidado con los con Carlos. Carlos es jugársela. Es jugársela.
Entonces, claro, pero jugársela, pero hay que decir que este Carlos de planificar cosas y de navegar sabía poco, ¿vale? Entonces, él se llevó con él a Andrea Doria, el que decimos que era el archienemigo de Giredín, y se llevó a Hernán Cortés, que es un dato que siempre me gusta decirlo porque me parece muy random, ¿vale? Llama a Hernán Cortés para que venga a luchar con él. Y Hernán Cortés y Andrea Doria le recomiendan al emperador que ya no es época, entraba el otoño y ya no era época de navegar, que había que esperar el año siguiente. Pero Carlos quería volver a Europa rápido. Entonces, ¿qué dice? Vamos a atacar ya. Cogen la flota y se van para Argel. Y según salen del puerto los pilló una tormenta. Claro. Cagada importante. Parte de la flota se les desperdiga, consiguen llegar a Argel, pero llegan menos de los que habían partido. Ponen asedio a la ciudad. La ciudad, Giredín, que los estaba esperando y tenía dentro a todo el ejército profesional otomano, resisten perfectamente. Empieza a llover, empieza a llenarse las trincheras de barro, mientras Giredín les está atacando las rutas de comunicaciones. Bueno, un desastre. Al final, todas las crónicas cuentan, no sé a qué se refieren exactamente, que hubo un momento en que la vida del emperador llegó a correr peligro. No sé a qué hechos concretos se referirán, pero todas dicen eso. Y Carlos dice que bueno, que venga, pues que a lo mejor que este tío, que el Mediterráneo tampoco le importa tanto. Que él con Europa ya tiene bastante. Y se lanza en retirada. Y la cuestión es que debió ser una retirada bastante desorganizada, porque en el momento en el que empiezan a retirarse, los defensores salen de la ciudad y empiezan a atacarles. Y había una crónica que me llama mucho la atención que dicen que en esta acción casi se extingue la raza de caballos españoles. Madre mía. Imaginaos la de caballos que murieron y que fueron utilizados para cargar, con sobreexplotación con sobrecarga, y se morían y demás. Entonces, Carlos no vuelve a mirar el Mediterráneo nunca después de esta experiencia. Porque además, Carlos se larga con los barcos que puede, pero se deja la mitad del ejército en tierra, que es apresado y puestos como esclavos. Bueno, un desastre tremendo. Y a partir de este momento, pues Giredín se convierte en el amo y señor del Mediterráneo sin ningún tipo de oposición. Ya te digo, Andrea Doria sigue hostigándolo durante toda su vida, no le deja en paz en ningún momento, pero son pequeños ataques, así como al principio él era el pirata que atacaba y hace pequeños ataques para molestar a los cristianos en sus plazas fuertes. Al final de la vida de Giredín es al revés, es Andrea Doria el que le ataca en lugares aleatorios para tomar estas plazas y desgastar el poder de Giredín. Pero vamos, Giredín de facto en este momento se convierte en el amo y señor de todo el Mediterráneo y por extensión el Imperio Otomano. Entonces, a partir de aquí llegamos pues ya a una época de hegemonía en la que, pues eso, en 1540... Bueno, hay un último episodio que me parece muy gracioso, que como decíamos, Carlos estaba en guerra con Francia, ¿no? Con el rey Francisco I de Francia. Pues el rey Francisco I de Francia se alió con el Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano mandó a nuestro amigo Giredín a atacar por mar durante la guerra entre el emperador Carlos y el rey de Francia, a atacar por mar las plazas del emperador. De hecho, llega a tomar Marsella, toma Niza, saquea San Remo, Liguria y Mónaco y hace un auténtico destrozo hasta que al final, bueno, pues Francia y el emperador Carlos pues hacen una tregua y ahí se acabó todo. Cuando se inicia esta tregua, en el 44, Giredín por fin se retira a Estambul a jubilarse, escribe unas memorias y un año después muere de vejez. Y ahí termina la historia de nuestros queridos Barbarroja, que su vida me parece increíble y fascinante, y me parece como la fotografía de una época entera. Y un pirata que murió en su cama, que es una cosa que pasó casi nunca. Y después haber hecho unas memorias como si fuera un expresidente de gobierno, ¿eh? Pero cuidado, tú vas a Turquía y tienen allí estatuas de Aruj y de Giredín por todas partes, ¿eh? Y realmente no hay que irse tan lejos como hasta Turquía, porque sí que siguen habiendo piratas después de la muerte de Barbarroja. Y claro, hay un caso que lo tenemos muy cerquita, en Cullera. Dragut, exacto. En 1550, Dragut conquista Cullera o hace una masacre. La saquea, la revienta. Claro, Dragut es otro pirata del que se podría hablar un programa entero, que era el lugarteniente de Giredín. Es decir, cuando Giredín se retira, exacto, todo esto lo hereda Dragut. Claro, todo esto lo hereda Dragut. Intentaremos hablar en otro capítulo de Dragut. Espero que os haya gustado mucho el episodio de los Barbarroja y ya nos quedamos sin tiempo, así que no me queda otra que
despediros, chicos. Muchísimas gracias por participar otra vez en este episodio tan guay. ¿Cómo nos gustan los piratas? A nosotros, ¿cómo nos tira el Los mar? piratas, y volvemos a lo mismo, los piratas del Caribe eran unos losers, que no Exacto. duraban ni 2 años en activo. Este señor estuvo como 40 o 50 y míralo, los piratas del Caribe eran unos losers, eso hay que, Madre mía, hay que esta tomarlo ya temporada como... nos van a hatear un montón de gente. Pero Se bueno, tenía que decir y se dijo. La verdad duele, la verdad la duele. verdad duele. Pues nada, muchísimas gracias. Como siempre, recordaros que podéis seguirnos en iVoox, en Spotify y en todas las redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Buen viaje. Adiós. Bye, bye.